Vamos a comenzar recordando qué es lo que estábamos haciendo ayer. El último teorema que probamos fue este que está escrito arriba. Habla de dos polinomios, pero desarrollados en x menos a. Esto quiere decir que pues, los polinomios se ven, si ponemos p de x, como algo de esta forma. Un coeficiente a 0 más a1 por x menos a. Y todo desarrollado en potencias de este término x menos a. Entonces lo que dice el teorema es que si tienes dos polinomios de grado menor o igual a n, que son iguales hasta el orden n en a, esta definición lo que significa es que este límite de p de x menos q de x entre x menos a a la n es 0. Entonces, si este límite es 0, la conclusión del teorema es que p es igual a q. Este teorema lo queremos usar para ver que, bueno, otra manera de encontrar polinomios de Taylor que no sea calculando las derivadas. Entonces, el corolario que faltó probar ayer tiene como hipótesis una función que sea n veces derivable en un punto A. Y entonces, si tú puedes encontrar un polinomio otra vez de grado menor o igual a n en x menos a, que sea igual a la función f hasta el orden n en a, es decir, otra vez que este límite sea 0, pero con f menos p. Entonces la conclusión es que el polinomio que satisface eso es el polinomio de Taylor de grado n para f en a. Entonces el único polinomio que cumple esa propiedad es el polinomio de Taylor. Porque ya probamos en otro teorema que pues esto sí se cumple para Pna de x. Entonces vamos a intentar probar el corolario. Esta prueba les comentaba ayer que era bastante rápida. Entonces, para ver que P es igual a polinomio de Taylor de grado n, pues ya sabemos que estos dos son polinomios de grado a lo más n. Entonces podemos usar el teorema anterior, bastaría probar que se cumple que este límite es 0. Entonces lo que tenemos es que P y P n a f son polinomios en x menos a de grado menor o igual a n. Y ahora para verlo del límite, bueno, hay que calcular límite cuando x tiende a a. El denominador es x menos a la n. Y en el numerador hay que poner p de x menos pna f de x. ¿Cómo vemos que este límite es 0? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tomar un cero, ¿no? Que sea f de x menos f de x. Bueno, dividido entre x menos a la n. Sí, entonces aquí agregamos la función f de x. Y de una vez separamos los límites. Aquí restamos f. Y sumamos el otro f de x.
Entonces, bueno, ambos límites son 0. El primero es por la hipótesis del corolario, que es esto de aquí. Y el segundo límite, pues es un teorema que se haya probado antes. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. Y como esto es 0, por el teorema que está aquí arriba ya concluimos que P es igual a P sub índice NAF. ¿Tienen alguna pregunta de esta demostración? Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo se puede utilizar este corolario para encontrar nuevos polinomios de Taylor. El que vamos a intentar hallar es el de la función arcotangente, que el día de ayer lo que estuvimos haciendo fue revisar algunas derivadas y ver que se complicaba la fórmula que nos aparecía para la enésima derivada. Entonces aquí voy a escribir que vamos a intentar hallar el polinomio de Taylor para la función arcotangente. Entonces esto usando el corolario anterior. ¿Qué necesitamos? Aunque la función sea n veces derivable, en este caso lo vamos a hacer para a igual a 0. Y ahí, aunque no calculamos las derivadas, pues ya habíamos visto que, como siempre, te queda una potencia de x cuadrado más 1. Siempre puedes sustituir, de hecho, cualquier número real. Entonces, la función arcotangente, pues es derivable todos los órdenes para cualquier x. Entonces, esta parte ya la tenemos. Ahora necesitamos hallar polinomio de grado menor o igual a n que cumpla esta propiedad. Bueno, lo que sabemos es que todo empezó a partir de la primera derivada de arcotangente. Esa derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Entonces aquí tienes que la función arcotangente pues la puedes ver como una integral definida de 0 a x de 1 entre 1 más t cuadrada. Sí, porque la primitiva de esta función es arcotangente, entonces por teorema fundamental del cálculo tendrías que es arcotangente de x menos arcotangente de 0. Pero arcotangente de 0 es 0, entonces nada más aquí te va a quedar
arcotangente de x. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esta división. Vamos a poner aquí 1 entre 1 más t cuadrada. Bueno, la división yo creo que la ponemos como por acá, porque ahorita se va a borrar. Quedó muy grande este 1, pero... La manera en que vamos a hacer la división, en lugar de hacerlo como tradicionalmente, que es dividir entre el término de grado mayor, pues ahora lo vamos a hacer dividiendo entre el de grado menor, es decir, el 1 entre 1. Aquí te queda 1 y el residuo sería menos t cuadrado. Entonces nuevamente divides entre 1 y ahora te va a quedar t cuarta. Aquí te aparece t cuarta y el residuo este es extra negativo y así continúas. Entonces, bueno, lo que nos quedó, si lo ponemos aquí, que creo que me va a estorbar esto, pero ahorita lo borramos, es 1 menos t cuadrada más t cuarta menos t sexta. Y bueno, vamos a poner el t octava. Y ahora el enésimo, bueno, aquí solamente te aparecen las potencias de t de grado par. Entonces, el término general, digamos el T2n, lo que te hace falta es añadir el signo. Bueno, para n par, que sería el 0, 4 y 8, esto es positivo, entonces se puede poner aquí menos 1 a la n. Y cuando n es impar, que corresponde al 2 y al 6, esto te queda negativo. Bueno, pero aquí falta añadir el residuo. El residuo, si ponemos por aquí abajo una parte de nuestra división, bueno, teníamos 1 menos t cuadrada, t cuarta, y hasta aquí lo vamos a poner. El residuo que obtienes es el siguiente término con signo distinto. Entonces, como tiene signo diferente, lo tenemos que poner como menos 1 a la n más 1. Y el grado, pues es este 2n más 2. Como esta parte es el residuo, tiene que quedar dividido entre 1 más t cuadrado. Entonces, haciendo esta división, pues ya obtuvimos un polinomio más este residuo. ¿De esta parte tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a borrar ahora sí lo de la división para seguir escribiendo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar de 0 a x. Tendríamos que arcotangente. Y hemos dicho que es esta integral de 0 a x. T cuadrado de t. Y entonces, todos estos sumandos, pues ya los podemos integrar. Que pues este te queda como x
menos x cúbica sobre 3, x quinta sobre 5, x7 sobre 7 y el último que escribimos. Es x9 sobre 9. Luego el último término que tenemos, este también se integra. Te queda menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Y por último tienes este sumando, pero pues esta integral ya no está tan sencilla de calcular. Tal vez podríamos decir aquí sustituye t igual a tangente y ve que te queda. Pero por lo pronto vamos a dejarla expresada así. Vamos a poner aquí abajo que es más la integral de 0 a x de todo esto. Menos 1 a la n más 1, t a la 2n más 2, y 1 más t cuadrada de t. Entonces lo que tenemos hasta aquí es que la función arcotangente de x es igual a este polinomio más la integral que está aquí abajo. Y entonces lo que me preguntaría es si el polinomio de Taylor para arcotangente de grado 2n más 1, si es esto que está aquí arriba. A ese polinomio vamos a llamarle P. Entonces P de x es x menos x cúbica entre 3. Vamos a poner dos sumandos más de este tipo. Y el término general. Menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Bueno, si lo escribo de otra forma, vamos a poner como la suma. Bueno, yo creo que acá hay más espacio. Entonces es la suma de este término, menos 1 a la k, por x a la 2k, más 1 entre 2k más 1. Estoy terminando en n. Y como aquí empiezo con exponente 1, ese corresponde a k igual a 0. Entonces es desde k igual a 0 hasta n. Entonces lo que queremos ver es si este p de x es igual a PNA, que es el que estamos buscando. Bueno, P2n más 1, porque ese es el grado del polinomio. ¿A quién es? Pues en este caso dijimos que lo estamos haciendo para 0. De x. Ahora, ¿qué es lo que me decía el corolario? Si tú tienes un polinomio de grado a lo más 2n más 1, para ver que si es el polinomio de Taylor de la función arcotangente, necesitas revisar un límite 0.
límite cuando x tiende a de la función f menos este polinomio entre x menos a. Bueno, pero en este caso a es igual a 0, entonces nada más es x. Y acá también le pondríamos 0. ¿Con qué exponente? 2n más 1, que es el grado del polinomio. Que este límite es 0. Pero la función f menos p, bueno, f es arcotangente. Si le resto p, que es todo esto, nada más me va a quedar la integral. Entonces el límite que tenemos que revisar es límite cuando x tiende a 0 de esta integral. Vamos a ponerlo un poco más abajo. Mejor por acá. Es la integral de 0 a x de menos 1 a la n más 1, que a la 2n más 2, entre 1 más t cuadrada, perdón. Entonces, esta integral es la diferencia aquí arriba, y todo esto dividido entre 2n más 1 como exponente de x. Entonces, lo que queremos ver para poder concluir que este sí es el polinomio de Taylor que buscamos es que este límite es 0. De la parte de abajo, ¿hay alguna pregunta antes de que borre eso? No. Vamos a quitar esto y a ver si sobrevive el polinomio. Entonces, para ver si este límite es 0 o no, hay que intentar simplificar esta integral. Bueno, si yo pongo valor absoluto de esta integral para intentar acotarlo, tengo que, no vamos a escribir toda la integral de nuevo. Este menos 1 a la n más 1, pues es una constante, entonces vamos a ponerlo aquí afuera. Entonces, esta integral, pues este término que es 1 más t cuadrada, siempre es mayor o igual a 1. Entonces, si quito el t cuadrada, lo que me va a quedar es que esto es menor o igual que la integral de t2n más 2 entre 1. Entonces aquí lo único que estamos usando es que 1 entre 1 más t cuadrada, pues es menor o igual a 1.
bueno, la desigualdad pues se preserva cuando ponemos las integrales. Y entonces esta integral pues se convierte en x a la 2n más 3 entre 2n más 3. Y bueno, lo podemos poner así. Entonces el valor absoluto de esta integral de arriba ya lo tenemos acotado. Y entonces de ahí, si yo pues, sustituyo por la cota que obtuve, como aquí tengo un exponente más grande que 2n más 1, el límite sí va a ser 0. Es decir, aquí lo que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 de esta función. Vamos a poner esto más abajo. X a la 2n más 3 entre 2n más 3, esto con valor absoluto. Entonces, como este es 0, y bueno, si ponemos valor absoluto a todo, lo que estoy haciendo es pues encerrar este límite entre dos que ya sabemos que tienden a 0. Bueno, aquí lo podremos poner también todo con valor absoluto para no tener problemas con esta X. Entonces lo que concluimos es que este límite sí es 0. Y entonces con eso pues ya podemos garantizar que el polinomio que habíamos escrito sí es el polinomio de Taylor de grado 2n más 1 para la función arcotangente. Bueno, si concluimos, no sé por qué le puse signo de interrogación. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, aquí todo está en haberse deshecho del 1 más t cuadrada. Porque aquí sin importar el signo de t, pues esto ya es mayor o igual a 1 y por eso podemos pasar esta integral, que es la que ya se puede calcular de manera más sencilla. Y entonces el límite dio 0 porque el exponente que nos quedó aquí pues es más grande que el 2n más 1. Entonces, bueno, si no tienen preguntas, vamos a quitar esta parte.
El polinomio que obtuvimos ahora es x menos x cúbica sobre 3 y bueno, aquí ponemos menos 1 eh, entonces, este es el polinomio de Taylor para la función arcotangente, otra vez alrededor del cero. Entonces, es un polinomio nuevamente con una forma sencilla. Y la integral que acabamos de analizar un poco para verificar que el polinomio que obtuvimos sí es el polinomio de Taylor, pues vamos a darle un nombre. Vamos a poner una definición. Tienes f, una función n veces derivable en un punto A. Entonces vamos a llamarle residuo a lo que nos quedó. Lo vamos a anotar como RNA también. En ocasiones, pues nuevamente lo escribimos como RNAF. Y entonces este residuo va a ser f de x menos el polinomio de Taylor. Entonces una manera pues, de verlo es escribir f de x como su polinomio de Taylor de grado n más el residuo. Entonces el residuo pues es lo que le tienes que sumar al polinomio de Taylor para alcanzar a la función f. En lo que acabamos de hacer, nuestro residuo de grado 2n más 1 pues es esta integral. Entonces vamos a poner eso como ejemplo. Y si f es arcotangente de x, entonces r subíndice 2n más 1 en 0 de x es esta integral.
Entonces, si lo escribimos de esta forma de aquí, lo que estamos poniendo es que arcotangente de X menos el polinomio, que es este de aquí, P2N más 1 en 0 de X es igual a la integral Bueno, ahora, ¿de qué me sirve este residuo? Hay que recordar que la idea de estos polinomios de Taylor es aproximar a otras funciones. Y en los ejemplos que habíamos visto, pues observábamos que hay intervalos que no crecen mucho, donde las funciones sí se parecen a los polinomios de Taylor de grado más alto, y otras donde sí se podrían extender mucho más, como en el caso de coseno. Entonces, si quiero ver esta diferencia, pues podríamos poner aquí valor absoluto para calcular qué tan distinto es la función arcotangente del polinomio de grado 2n más 1. Entonces, esto me quedaría como valor absoluto de la integral, pero este valor absoluto fue el que acotamos. Recuerden que quitamos primero esta parte y lo que nos quedó fue valor absoluto de x a la 2n más 3 entre 2n más 3. Entonces, el hecho de tener expresado el residuo como una integral que podemos acotar, pues ya nos ayuda también a acotar esta función, bueno, esta diferencia. Ahora, ¿qué tanto me dice este cociente? Pues tengo una potencia de x, que si yo sé, bueno, si x fuera mayor que 1 en valor absoluto, pues esta potencia va a crecer mucho con respecto al valor de x original. Cuando crece el exponente, pues también esta potencia va a crecer, y entonces la cota pues no me va a servir, porque esto se va a ir a infinito cuando x es mayor que 1 en valor absoluto. Pero si x está entre 0, bueno, entre menos 1 y 1, sí puedo decir bastante. Entonces aquí vamos a notar que si x está en el intervalo menos 1, 1, entonces, pues este x a la 2n más 3 es menor o igual a 1. Y entonces lo que tendría es que este valor absoluto ya lo puedo acotar de manera muy significativa. O sea, si hago crecer el grado del polinomio, pues esto tiende a 0. Significa que entre menos 1 y 1, el polinomio sí se va a aproximar tanto como yo quiera a la función arcotangente. Y todo esto sale de que tengo expresado el residuo como una integral que sí pude acotar.
Bueno, esta función no había puesto la gráfica para mostrárselas, pero vamos a ponerla rápidamente, al menos para algunos términos. Entonces vamos a escribir primero la función arcotangente. Ahí está su gráfica y entonces este que estamos poniendo, bueno, va a ser el polinomio de grado 5. Que decíamos para x entre menos 1 y 1 es donde sí puedo aproximar bastante, o sea, tanto como yo quiera, a la función por medio de los polinomios de Taylor. Entonces vamos a escribir polinomio de grado 11. Y ahí, bueno, podemos darnos cuenta de que, como en todos los ejemplos anteriores, cuando el grado es mayor, la función se aproxima mejor, pero pues no cambia mucho porque nuestro intervalo donde se pueden aproximar las funciones solamente es de menos 1 a 1. Bueno, si regresamos a lo que estábamos haciendo, la cota que teníamos aquí es una potencia de x que había dicho, si el valor absoluto de x es mayor que 1, esto va a crecer bastante conforme el grado del polinomio aumenta. Entonces esta cota ya no funciona. Y visto esto en la gráfica de las funciones, pues aquí nos damos cuenta de cómo se separa cada polinomio de la función arcotangente a partir del 1. Y se separa bastante, igual que lo de la potencia que teníamos. Entonces, bueno, ya para terminar vamos a poner 3 sumandos más. Y aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que la de grado mayor, que es de color morado, a partir del 1 se está separando mucho más rápido que las anteriores, por lo que habíamos dicho de la potencia. Y en cambio, si nos ponemos en el intervalo de menos 1 a 1, pues notamos que esta función de grado 17, me parece que era, ya está muy cerca de la gráfica arcotangente. Entonces, de lo que comentábamos en las clases pasadas, de que ya sé que esto sí se aproxima por el límite que había calculado en uno de los primeros teoremas, pero lo que más me interesa es encontrar este intervalo. O sea, no solamente ver que cerca del 1 estas funciones se parecen, sino qué tanto me puedo extender, perdón, cerca del 0, qué tanto me puedo extender alrededor del 0, que en este caso es radio 1, donde las funciones sigan siendo muy similares. Entonces, lo que quiero ver ahora es cuándo puedo expresar el residuo como una integral. Porque, bueno, si en muchas otras funciones pudiera expresar esta diferencia como una integral, pues todo se reduce a intentar acotar la integral que obtenga, y a partir de ahí ya puedo decir qué valores puedo tomar x para que este número siga siendo tan pequeño como yo quiera, es decir, que tienda a 0
cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el grado del polinomio aumenta. ¿Hay preguntas de esta parte? No. Bueno, entonces vamos a escribir el teorema. Bueno, antes de eso, algo que comentamos pero no se escribió. Me quedó que arcotangente de x menos B2n más 1, 0 de x es menor o igual que 1 entre 2n más 3. Y esto si x está entre menos 1 y 1. Entonces esto quiere decir que podemos aproximar a arcotangente de x por medio de los polinomios de Taylor. Tanto como queramos. En el intervalo menos 1,1, que es lo que ya estuvimos viendo que ocurre en las gráficas. Entonces ahora sí, aquí arriba voy a escribir el teorema. A este vamos a llamarle teorema de Taylor. Aunque en realidad hay muchas versiones de este resultado. Entonces, en futuras clases vamos a poner otros teoremas que también vamos a llamar teorema de Taylor. Esta parte que vamos a demostrar le vamos a llamar forma integral del residuo. Entonces, todas nuestras versiones del teorema de Taylor de lo que van a hablar es de formas de expresar el residuo. Entonces, hoy vamos a ver cómo se expresa por medio de una integral. Vamos a pedir que la función sea f, bueno, f es n más 1 veces derivable, pero ahora no en un punto A, sino en un intervalo. Que vamos a llamar I, alrededor de A. Bueno, voy a pedir que la derivada n más unésima sea continua.
Esto nada más lo queremos para que esta función sí sea integrable. En un intervalo coma x, entonces esta función queremos que sea continua en y. Vamos a borrar esto. Entonces, con esta hipótesis de que la última derivada de la que estamos hablando es continua, entonces el residuo Rna de x se puede ver como la integral de 0 a x de Fn más 1 de t entre n factorial por x menos t a la n. Entonces, esto es lo que queremos probar. Que el residuo siempre se puede ver como una integral. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí la integral es con respecto a t. Entonces, esta es una potencia de t. X sería pues una constante para cada x que nosotros tomemos en el intervalo. Esto es para cada x en y. Tienes esta parte. Y bueno, otra manera de decirlo es que la función f es igual al polinomio de Taylor, Pna, que este nos convendría mejor para que se diera la forma de todo este residuo, poner el polinomio desarrollado. Hay que recordar que primero es f de a más f' de a por x menos a. Nuestro último término de este polinomio sería fn de a entre n factorial por x menos a la n. Entonces, todo esto es lo que definimos como polinomio de Taylor de grado n. Y entonces, el residuo es la integral que acabamos de escribir. Integral de 0 a x de f n más 1 de a entre n factorial x menos t a la n de t. Entonces el residuo pues tiene más o menos la misma forma. Perdón, aquí no sé por qué le puse a, pero es t. Fn más 1 de t. Tiene la misma forma que los sumandos del polinomio de Taylor, solamente que aquí en lugar de a aparece t y tenemos la siguiente derivada. Entonces les decía cuando estaba escribiendo el teorema que pedimos que esta función sea continua solamente para asegurar que es integrable. Entonces, esta función fn más 1 sería integrable, la potencia también, y bueno, ya habíamos probado hace mucho tiempo que el producto de dos funciones integrables es integrable. Entonces tiene sentido hablar de esta integral en el intervalo a, x. Siempre que x esté también en y.
Entonces, este es el teorema que queremos probar, que el residuo siempre lo podemos escribir de esta manera. Y entonces, igual que muchas pruebas en este tema, lo vamos a hacer por inducción sobre n. A ver qué tal nos va con lo del pizarrón, porque ya se nos va a acabar esto. Entonces, la prueba es por inducción sobre n. Vamos a considerar desde n igual a 0. El polinomio de grado 0 es únicamente f de a. Entonces, la igualdad que quisiera probar para n igual a 0 es que f de x es igual a f de a más esta integral con n igual a 0. Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí. F de x igual a f de a más integral de ax. Y entonces, aquí me queda f1, o sea, f' de t, entre 0 factorial, que es 1, y esto es elevado a la 0, entonces también es 1. Quiere decir que para n igual a 0, esta es la igualdad que quiero demostrar. ¿Cómo podemos demostrar esta ecuación? ¿Alguien me puede decir? Por teorema fundamental. Sí, entonces esto solamente es por el teorema fundamental del cálculo, porque aquí estamos diciendo, bueno, para n igual a 0, que f' es continua. En particular, pues f' es integrable. Y entonces el teorema fundamental del cálculo me dice que esta integral es igual a f de x menos f de a, esto que está aquí. Entonces la igualdad pues solamente es aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces antes de borrar esto, lo que vamos a dejar es la ecuación que se tiene que demostrar para saber que el residuo es esta integral. Hipótesis, pues la que hay que recordar es esta de aquí. Porque si existe la derivada n más 1, pues también van a existir todas las anteriores. Entonces, esto de hecho pues estaría como de sobra en nuestra hipótesis. Hay que recordar que la derivada de orden n más 1 estamos suponiendo que es continua en todo el intervalo. Y esta igualdad es la que queremos demostrar. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, como f' es integrable,
Entonces, la integral de AX de f'. Bueno, aquí faltó el de t. Es f de x menos f de a. Y con eso pues ya demostramos el caso para n igual a 0. Vamos a suponer ahora que el teorema se cumple para n. Es decir, que si tú tienes una función cuya n más unésima derivada es continua en un intervalo alrededor de a, se cumple esta ecuación. Entonces, suponemos que el teorema se cumple para n. Entonces, para mi demostración del paso inductivo, tengo que tomar una función f tal que la derivada n más 2, porque le aumento 1 a lo de la hipótesis, es continua en un intervalo y alrededor de a. Bueno, puedo usar la hipótesis de inducción para saber que el residuo de grado n sí es este de aquí. Entonces, como fn más 1 es continuo también, pues es continuo porque es derivable. Entonces, por hipótesis de inducción, lo que tenemos es que Rn sí es igual a esta integral. Y entonces se cumple esta ecuación. Lo que tengo que probar ahora es que Rn más 1, pues es esta integral sustituyendo el término n más 1 en lugar de n. Y entonces en mi ecuación tendría que haber aquí otro sumando, porque ahora tiene que aparecer el siguiente polinomio de grado n más 1. Entonces, como la ecuación que tengo que demostrar se parece mucho a la que ya está escrita aquí, lo que bastaría es desarrollar esta integral para que aparezca el nuevo sumando más la nueva integral que quiero. Bueno, ¿cuál es el método de integración que tendría que usar? ¿O cuál es el que sugiere? ¿Qué método usamos? Por partes. Sí, por partes es el que suena mejor porque necesito que aparezca un nuevo sumando que ya no tenga una integral. Y entonces en los otros métodos lo único que voy a hacer es transformar esta integral en otra.
Entonces vamos a calcular esta integral, bueno, desarrollarla usando integración por partes. Entonces, bueno, voy a reescribir la integral. Sea x. Aquí necesito que esto se convierta en la siguiente derivada, o sea, n más 2. Quiere decir que, pues esta parte la puedo poner como la función que voy a derivar. Entonces esa va a ser u. Fn más 1 de t. La que voy a poner como derivada va a ser esta potencia. Y el n factorial, pues lo vamos a dejar aquí también. Entonces, la derivada de u sería fn más 2. Y ahora b es la integral de esto. A ver si cabe. Bueno, para este b tendría que poner, por lo pronto vamos a escribir x menos t a la n más 1. Y si divido esto entre n más 1, pues me queda n más 1 factorial. Nada más que aquí hay que recordar que la integral es con respecto a t. Entonces, como t tiene signo negativo, aquí tengo que incluir un signo menos. Es decir, si tú derivas esto, pues sería n más 1, que se va a cancelar con el de abajo y te queda nada más n factorial, por x menos t a la n, que es este, por la derivada de x menos t, pero con respecto a t, que es menos 1. Entonces, con eso ya se anula el signo que tienes aquí afuera. Entonces vamos a sustituir. Esto me queda como u por b es menos... Me cambiar el plumón. Menos fn más 1 de t. Bueno, aquí tengo un n más 1 factorial. Y aparte está el x menos t a la n más 1. Como este es una integral definida, pues esto de aquí todavía tengo que evaluarlo de ax. Luego es menos la integral de aquí abajo. Bueno, como ya tengo otro signo menos, me va a quedar más. Integral de a x de esto por esto. Entonces otra vez el factorial lo voy a poner de este lado. Tengo fn más 2 de t, n más 1 factorial y la potencia. Bueno, esta integral de aquí ya es la que estaba buscando, que es sumarle 1 a la n en cada uno de estos términos. Lo que me falta pues es sustituir
X y A. Entonces eso vamos a ponerlo aquí arriba. Entonces esto es igual a... Otra vez hay que recordar que t es la variable de la integración. Entonces tengo que sustituir t igual a x. Pues aquí me va a quedar 0. Entonces la sustitución de x ya se anula. Menos la sustitución de t igual a a. Bueno, pero como tengo otro signo menos, pues ese signo ya desaparece. Y sustituyo t igual a a, me queda f n más 1 de a entre n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Y bueno, la segunda integral ya la dejo así como estaba. Integral de ax. Es x menos t a la n más 1. Y entonces con eso pues ya terminé porque esta integral se separó como la suma de estos dos. Entonces cuando yo la sustituyo aquí en el polinomio, bueno, en la ecuación que ya sabía que era cierta, lo que estoy haciendo es agregar el siguiente término del polinomio de Taylor más la nueva integral que va a ser el residuo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí sustituyendo. Sustituyendo en esta ecuación. Lo que tenemos es que f de x es igual a f de a hasta aquí es el polinomio que tenía de grado n. Pongo lo siguiente. Y la integral de ax. N más 1 factorial y x menos t a la n más 1. Entonces con eso, como aquí ya tengo el polinomio de grado n más 1, la conclusión es que el residuo de grado n más 1 para a es igual a la integral. Y eso termina mi demostración. Entonces el residuo siempre lo puedo expresar como una integral de a x y esto es para cada x en y. O sea, en el intervalo donde la derivada de orden n más 2 es continua. Bueno, preguntaron que si se trabó por mucho tiempo. No sé. No. Leve, leve.
¿Tienen alguna pregunta, comentario de esta demostración? O sea, lo que queríamos ver era que el residuo no cambiaba. ¿Quieres ver que el residuo tiene esta forma Ajá. para Ok, cualquiera de los naturales? Entonces, sí, ok, ok. te queda casi lo mismo porque nada más estamos viendo que en lugar de n, si tú pones n más 1, te queda este mismo residuo. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta? Entonces les decía que nuestros siguientes teoremas de Taylor también van a hablar del residuo. Aquí ya vimos cómo expresarlo por medio de una integral. Después vamos a ver esto como una función que no tiene integrales, pero que aparece un número que no sabemos cuál es, algo así como el teorema del valor medio, que te dice, existe un número en el intervalo que cumple esta ecuación. Entonces nosotros también vamos a ver que existe un número en I, o sea, en el intervalo alrededor de A, tal que el residuo se ve de cierta forma, que también se parece a esto. Y bueno, ¿para qué queremos estudiar los residuos? Pues nuevamente, como en el caso de arcotangente, lo que nos interesa es ver si esto lo podemos hacer pequeño, que debería pasar porque dijimos que los polinomios de Taylor sirven para aproximar a la función f, pero más que hacerlo pequeño es en qué intervalo puedes hacer eso y tener un verdadero control, no solamente decir cuando x tiende, bueno, cuando n tiende a infinito, esto tiende a cero, sino como en el único caso que se ha estudiado que nos había quedado un 1 entre 2n más 3. Aquí sí puedo decir, si quiero que la diferencia sea menor que un décimo, pues basta con que n sea 4 o más grande. Entonces basta con que me fije en el polinomio de grado 4 y con eso ya tengo pues mi aproximación con error menor que un décimo. Entonces justo, bueno, le vamos a llamar así al valor absoluto del residuo. Lo vamos a definir como el error. Entonces vamos a borrar pues aquí. Entonces tomo una función tal que PNA de X y RNA de X están definidos. Bueno, con que esté definido P, ya está definido también el residuo. ¿Qué necesitamos para que P esté definido? Pues únicamente que existan las primeras n derivadas de f en A. Entonces vamos a definir el error de este polinomio.
como el valor absoluto del residuo. Entonces, esta es una función que depende de x. Para cada x, esto ya representa un número real. O sea, cuando x tenga un valor numérico. En el caso de arcotangente estamos diciendo que si x está en el intervalo menos 1, 1, entonces el error es menor o igual que 1 entre 2n más 3. Entonces el error de P2n más 1, que es el grado del polinomio, es menor que 1 entre 2n más 3. Si x está en el intervalo menos 1, 1. Bueno, aquí es menor o igual. Oiga, profe, entonces el residuo es el error de la aproximación. El residuo es la función que me queda, bueno, la función que tengo que sumar a la aproximación, o sea, el polinomio de Taylor para obtener f. Entonces, residuo sigue siendo una función. Ok. Y el error sí sería, bueno, como el valor absoluto de esto, es decir, esto ya pues se va a estudiar como números reales positivos. ¿Y se puede hacer 0? Sí, ¿no? Solo en casos muy específicos. O sea, si tú empiezas con que f sea un polinomio, por ejemplo, pues ahí sí, a partir de, si este es un polinomio de grado n, el polinomio de Taylor de grado n, pues va a coincidir con la función. Entonces ahí sí el residuo va a ser 0. Ok. Pero generalmente no. O sea, lo puedes hacer tan pequeño como quieras en muchos casos, pero nunca 0 a partir del polinomio. Va, gracias, profe. Entonces lo que les comentaba antes es que sí, la idea es hacer el residuo pequeño, es decir, que tienda a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces, para que esto de aquí sí sea igual a la función f, lo que necesitaríamos es no quedarnos en un polinomio de grado n, sino poner todos los términos, o sea, una suma infinita. Y eso pues ya sería una serie, que es lo que toca estudiar hasta el final del curso, bueno, como último tema. Entonces, cuando estemos estudiando el tema de series, va a reaparecer esto, que va a ser llamado series de Taylor. Y entonces ahí pues va a haber muchas funciones que sí van a coincidir con el valor de su serie. E igual que aquí, que lo que estamos haciendo es ver en qué intervalo pasa eso, pues en su momento nada más vamos a utilizar todo lo que estamos probando en esta parte del curso para decir la serie converge a la función en este intervalo. Entonces ahí sí vamos a tener igualdad de la serie de Taylor con funciones en muchos casos. Bueno, en los siguientes días vamos a, bueno, más bien mañana, vamos a ver otros teoremas de las otras formas del residuo. Hoy, antes de terminar, vamos a ver un ejemplo más
que se parece a esto de arcotangente. Entonces esta parte la vamos a quitar. Es un ejemplo de un polinomio que ya se había calculado, pero si lo hacemos con este nuevo método, tienes... Vamos a fijarnos en la función logaritmo de x más 1, que aquí es donde estudiamos el polinomio de Taylor alrededor de a igual a 0. La derivada de esto te queda como 1 entre x más 1. Entonces nuevamente puedes hacer la división. Tienes aquí vamos a escribir que la integral otra vez de 0 a x de esta función 1 entre 1 más t se convierte en logaritmo de 1 más x. Porque si sustituyes, bueno, primero sustituyes x, que te queda esto, sería menos la sustitución del 0, pero en el 0 es logaritmo de 1 que vale 0. Entonces hacemos esta división. Y pondrías primero 1, te sobra menos t. Luego este cuadrada. Y así continúa. Entonces esto queda como 1 menos t más t cuadrada menos t cúbica. El enésimo término lo ponemos como t a la n. En este caso, para n par, esto te queda positivo, entonces otra vez puedes poner menos 1 a la n. Y falta añadir el residuo, que ese tiene signo distinto, entonces ponemos menos 1 a la n más 1. T a la n más 1. Y esto sigue dividiéndose entre 1 más t. Entonces de aquí lo que seguiría es hacer la integral. Tienes que... Logaritmo de x más 1 es igual la integral de 0 a x. Y aquí como también vas a integrar, pues aparece x menos x cuadrada sobre 2. Con las potencias. Este es menos 1 a la n por x a la n más 1. Entonces, si aquí quiero que aparezca el polinomio de grado n, pues podría dejar la suma hasta n menos 1. Es decir, divido hasta que aquí aparezca n menos 1. Le resto 1 aquí también. Entonces dejo el residuo con grado n. Y en esta parte, pues aparecería como menos 1 a la n menos 1 por x a la n entre n. Y esta es la parte que dejo como integral. Integral de 0 a x.
Entonces aquí lo que hay que notar es que esta parte ya es el polinomio de Taylor que habíamos calculado antes. Entonces vamos a llamarle P. Entonces aquí ya sabemos que P de X es igual a Pn0 de X. En nuestro cálculo que habíamos hecho, pues aquí se puso, creo que exponente n más 1, pero eso no afecta porque sigue siendo el mismo signo con n menos 1 o n más 1. Y entonces, como el residuo se definió como la función menos el polinomio de Taylor, lo que concluimos es que Rn0 de x es esta integral. Bueno, ¿cuál es la ventaja de haber hecho esto? Que si nosotros queremos poner el residuo como la integral que nos decía el teorema, lo que hubiéramos obtenido es aquí el teorema de Taylor. Lo que nos dice es que Rn0 de x es la integral de 0 a x. Y bueno, aquí habíamos puesto fn más 1 de t entre n factorial por x menos t. Bueno, t menos x más 1, no, sí. X menos t a la n de t. Y entonces, si hubiera querido encontrar la fórmula del residuo con lo que me dice el teorema de Taylor, pues tendría que haber visto otra vez quiénes son estas derivadas, bueno, que ya las habíamos calculado, pero se quedarían en términos de t. Entonces aquí la ventaja de desarrollar esta división, pues es que la integral ya me queda de manera más simple. Aquí, ¿qué es lo que puedo decir? Bueno, esta integral, si la quiero acotar, como ya no tengo t cuadrada, pues no puedo deshacerme de manera tan fácil de este cociente, bueno, del denominador. Pero podría decir que para x positivo, si yo sustituyo 1 más x, eso sí es mayor que 1, entonces lo podría quitar. No, vamos a escribir eso. Entonces, primero la integral obtenida en asterisco, o sea, aquí abajo, es más sencilla de acotar, bueno, y de calcular que la que está aquí arriba.
Entonces, dependiendo de la función, vamos a poder encontrar una ecuación más sencilla para expresar el residuo. Nos falta ver mañana las otras formas que podemos encontrar. Pero entonces, si trabajamos con esta igualdad de aquí abajo, puedes decir, si x es mayor que 1, pues lo que sabes es que la integral de 0 a x de menos 1 a la... Vamos a poner aquí valor absoluto del residuo, o sea, el error. Si pongo valor absoluto, pues esta constante que sale de la integral desaparece porque es 1 o menos 1. Entonces solamente me quedaría la integral de 0 a x de t a la n entre 1 más t. Y aquí ya no necesito poner valor absoluto porque como estamos poniendo, vamos a poner desde x mayor que 0. Para x mayor que 0, en el intervalo 0x esta función siempre es positiva. Entonces la integral también va a ser positiva. Puedo deshacerme del valor absoluto. Y la otra cosa importante es que pues esto va a ser menor o igual que t a la n. Porque aquí lo que tienes es que 1 más t es menor que 1 en el intervalo 0x. Y entonces esta integral pues se convierte en x a la n más 1 entre n más 1. Ya tienes otra vez pues una cota sencilla para el error. Aquí que podemos decir, pues otra vez si x fuera menor que 1, esto ya tiene una cota que es 1 entre n más 1. Bueno, y si le pones menor o igual, obtienes esta de aquí, menor o igual que 1 entre n más 1. Y entonces la conclusión es que el error está acotado por 1 entre n más 1, siempre que x esté entre 0 y 1. Esto ya lo habíamos visto ayer en la gráfica. Lo que teníamos es, bueno, lo hicimos para la función logaritmo, pero dijimos que si tú pones logaritmo de x más 1, lo que obtienes es que la gráfica ahora pasa por el 0, 0, y los polinomios se iban acercando con un radio de 1. Entonces, hasta ahora lo que tengo es, estamos analizando para a igual a 0. Entonces, en este intervalo de acá, es decir, para x entre 0 y 1, el error es muy pequeño y bueno, es controlable, porque siempre es menor que 1 entre n más 1. Del lado izquierdo, veía que también se aproximaba, pero para ver qué pasa ahí necesitamos hacer otras cosas, porque si empezamos con x menor que 0,
Para empezar, esta parte ya no la puedes omitir. Conforme x tiende a -1, que sería esta parte, pues esto va a tender a 0 y se va a complicar el denominador. Entonces hay que hacer otro tipo de análisis para ver por qué de este lado también se aproxima.